Bienvenidos a un recorrido por el baúl de los recuerdos escolares. En este fascinante video vamos a explorar una colección de útiles escolares que alguna vez fueron parte indispensable de nuestro día a día en las aulas, pero que hoy en día son casi reliquias del pasado. Desde las tradicionales pizarras de gis o de tiza, como algunos las conocen, hasta las misteriosas máquinas de escribir, nos sumergiremos en un viaje nostálgico para redescubrir esos elementos que antes eran esenciales para el aprendizaje, pero que ahora son difíciles de encontrar. Prepárate para revivir viejos tiempos y descubrir la evolución de la educación a través de estos útiles escolares que han quedado atrás en el tiempo. Los más mayores de la audiencia quizás recuerden alguno que otro. Déjanos saber en los comentarios si recuerdas alguno y cuál te trajo más nostalgia. Portafolios de cuero en vez de mochilas. Te voy a pedir que te traslades imaginariamente a una época donde el correr de los lápices sobre papel se acompañaba con un accesorio escolar tan clásico como elegante: los portafolios de cuero. En aquellos días dorados, los estudiantes no cargaban pesadas mochilas repletas de libros y cuadernos. En su lugar, optaban por estos portafolios confeccionados con el más fino cuero, a menudo adornados con detalles exquisitos y cierres metálicos relucientes. Eran mucho más que un simple accesorio para transportar materiales escolares. Algunos eran un símbolo de distinción y buen gusto. Con su asa resistente y su diseño estructurado, los portafolios ofrecían una sensación de profesionalismo incluso a los más jóvenes. Los libros, los cuadernos y los lápices encontraban su lugar en compartimentos bien definidos, creando una sensación de orden que era simplemente incomparable. Tizas blancas y de colores. En esa época, los gises, o también conocidos como tizas blancas y de colores, eran las herramientas mágicas que convertían la monotonía del pizarrón en un festín visual para la imaginación. Las tizas blancas, emblemas de sabiduría y conocimiento, eran las protagonistas indiscutibles de las aulas. Eran la herramienta fundamental para que los maestros plasmaran sus enseñanzas de forma clara y precisa. Desde ecuaciones matemáticas hasta lecciones de historia, cada trazo de tiza blanca se convertía en un mapa visual que guiaba el aprendizaje de generaciones enteras. Pero la mejor parte llegaba con las tizas de colores. Estos pequeños palitos de alegría añadían un toque de creatividad y diversión al aula, perfectos para capturar la atención de los estudiantes y transformar la monotonía en una experiencia visual emocionante. El simple acto de sostener una tiza entre los dedos era el inicio de un viaje hacia la expresión creativa y la comunicación efectiva. Los recreos se convertían en momentos para intercambiar colores y compartir dibujos en las pizarras. Cada mancha dejaba una huella de aprendizaje y creatividad en un mundo que por un instante se volvía más colorido y lleno de vida. Entiendo cómo te sientes. ¿Ya sientes cómo la nostalgia se apodera? Pizarrones. Y si hablamos de tizas, tenemos parada obligatoria para recordar a los pizarrones de madera, imponentes, oscuros y de textura granulada. Su presencia dominaba la clase, convirtiéndose en el epicentro de la enseñanza. Cada día el maestro se enfrentaba a este vasto lienzo para compartir lecciones que cobraban vida bajo su tiza. Era un espectáculo visual y sonoro que quedó guardado en nuestra memoria y que capturaba la atención de todos los presentes. Apuesto a que lo recuerdas muy bien. La peor parte era cuando nos tocaba copiar con atención lo que los profesores escribían ahí. Parecía no tener fin. Sin embargo, no podemos negar que cada maestro se convertía en un artista, transformando esa superficie en blanco en un mural de sabiduría. Pero más allá de su funcionalidad, los pizarrones de madera tenían un encanto único. Cada rayón, cada borrón y cada marca contaban una historia. Eran registros visibles del conocimiento compartido y absorbido en el aula, creando una conexión tangible entre maestros y estudiantes. Mapamundis. ¿Te puedes imaginar un mundo antes de los mapas digitales, donde los viajes se planificaban y exploraban a través de los fieles compañeros conocidos como mapamundis? Estos gigantes del conocimiento no solo eran herramientas cartográficas, sino ventanas a un mundo lleno de descubrimientos y maravillas por explorar. Un mapamundi era más que una representación geográfica. Era un portal que invitaba a soñar con tierras lejanas, culturas diversas y paisajes exóticos.
colgado en las paredes de aulas y bibliotecas, era una fuente inagotable de curiosidad y aprendizaje. Los nombres de ciudades y países exóticos se convertían en destinos imaginarios para futuros viajes. Era un pasaporte visual a la diversidad del mundo, un recordatorio constante de la vastedad y belleza de nuestro planeta. Desplegar un mapamundi era como abrir una ventana hacia lo desconocido. Los estudiantes trazaban rutas con los dedos, exploraban continentes con la mirada y se perdían en la intrincada red de líneas y símbolos. Cada punto representaba una historia, un legado, una conexión con lugares remotos que despertaban la curiosidad y el deseo de explorar más allá de lo conocido. Pupitres. Adentrémonos en el mundo de los clásicos pupitres escolares, esos compañeros fieles que eran mucho más que simples muebles en el aula. Estos robustos y tradicionales asientos de aprendizaje eran testigos silenciosos de innumerables horas de enseñanza, aprendizaje y travesuras estudiantiles. Sólidos y confiables, distribuidos en filas ordenadas en cada salón de clase. Cada uno era un santuario de concentración, un espacio íntimo donde el estudiante se sumergía en el universo del conocimiento. Eran mucho más que lugares para tomar apuntes y hacer ejercicios. Eran cómplices de historias imaginativas y aventuras intelectuales. En esos asientos se gestaban ideas brillantes, se resolvían problemas matemáticos y se escribían los primeros versos de la creatividad literaria. Su particular sonido al abrir y cerrar las tapas, el roce del lápiz sobre el papel y el crujido suave de la madera al acomodarse en ellos, eran sinfonías familiares que acompañaban el proceso de aprendizaje. Los pupitres no solo servían como lugares de estudio, también eran espacios donde se forjaban lazos de amistad y se compartían risas en el transcurso de la jornada escolar. Honestamente, una de las mejores sensaciones de la vida provenía de pasar los días allí sentados. ¿Tú qué opinas? Compás de metal, siguiendo con más, haré mención de ciertos útiles escolares que ya no existen. Comencemos por el compás de metal. Cada giro del tornillo para ajustar su abertura era un acto de precisión milimétrica. Un ejercicio que permitía a los estudiantes perfeccionar su destreza y habilidad en el dibujo técnico. Las líneas suaves trazadas por el compás de metal no solo representaban figuras geométricas, sino también una conexión entre la mente creativa y la herramienta precisa. Déjame que te explique cómo se usaba. Con su capacidad para trazar círculos de distintos tamaños, crear arcos precisos y realizar construcciones geométricas complejas, se convertía en el aliado perfecto para materializar ideas matemáticas en papel. Imagina sostener entre tus dedos un compás de metal, con sus patas ajustables y su punta afilada lista para trazar círculos perfectos. La sensación metálica y sólida en la mano era un preludio de la precisión que estaba por venir. Este pequeño artilugio era la herramienta esencial para la creación de formas geométricas en los trabajos escolares y proyectos creativos. Pero cuidado, en aquel momento de la historia nadie se percató de que eran auténticas armas blancas y la peor parte de esto es que dieron lugar a accidentes. Sin duda alguna, no eran aptos para los niños. Goma de borrar, la humilde goma de borrar azul y marrón o rosado para lápiz y tinta, lista para deshacer cualquier error cometido en el proceso de escribir o dibujar, o por lo menos intentarlo porque, como seguro recuerdas, no solían borrar del todo bien. E incluso terminaban rompiendo nuestras hojas en la mayoría de las ocasiones que lo intentábamos utilizar. Si me preguntas a mí, un total fiasco. Sacapuntas manual. Estos pequeños dispositivos eran excelentes herramientas que convertían simples lápices en puntas afiladas y listas para plasmar ideas sobre papel. Con su diseño simple pero eficaz, era el compañero inseparable de cualquier estuche de lápices. Su operación era tan sencilla como satisfactoria. Insertabas el lápiz en la abertura, girabas la manivela con destreza y, como por arte de magia, el sonido metálico del afilado te ofrecía una punta perfecta y lista para la acción. Cada giro de la manivela era un ejercicio de paciencia y precisión, una habilidad que los estudiantes perfeccionaban con el tiempo. El aroma del grafito recién afilado llenaba el aire, evocando una sensación de frescura y preparación para plasmar ideas con la máxima nitidez. Tijeras de metal. Eran útiles indispensable para recortar figuras precisas en proyectos escolares, en papel,
servía para elaborar manualidades detalladas o crear collages imaginativos, eran económicas, resistentes y duraderas por su material. Los niños aprendían a cortar a lo largo de líneas remarcadas o formas trazadas por ellos mismos, desarrollando habilidades motoras finas y precisión en el corte. Sin embargo, todo esto resultaba sumamente peligroso para ellos, ya que por inexperiencia estaban expuestos a cortarse o a cortar a otro niño. Un arma de doble filo literalmente. Reglas de madera. Algunos tuvimos la mala suerte de que nos den un correctivo con este elemento, ¿verdad? Eran la herramienta fundamental para trazar líneas rectas, medir distancias y garantizar la precisión en proyectos de arte, diagramas técnicos o trabajos escolares. Con cada deslizamiento del lápiz a lo largo de la regla, se creaban líneas limpias y definidas que representaban el estándar de calidad y organización. Sostener una regla de madera entre las manos era sentir la solidez y la firmeza del conocimiento. Las marcas precisas, los números legibles y la textura suave de la madera evocaban una sensación de autenticidad y precisión. Cada centímetro grabado en su superficie era sinónimo de exactitud y disciplina en la tarea. Las reglas de madera no solo eran utensilios de medición, eran símbolos de orden y disciplina en el mundo del dibujo y la creación. Cada trazo preciso era una manifestación tangible de la meticulosa atención al detalle que los alumnos más dedicados y meticulosos depositaban en sus proyectos. Cuadernos de caligrafía. Cada trazo en estos cuadernos era un ejercicio de disciplina y estética. Los estudiantes practicaban pacientemente cada letra, buscando la simetría y la belleza en cada trazo. Recuerdo las líneas rectas que nos retaban con su exactitud, las curvas suaves que demandaban destreza y la emoción de avanzar de una página a otra, observando cómo nuestra habilidad mejoraba con cada práctica. La práctica constante fomentaba la destreza y convertía la escritura en una forma de arte. Estos cuadernos eran más que simples libretas. Eran la herramienta esencial para aprender y mejorar la caligrafía. Las páginas estaban decoradas con líneas punteadas o guías sutiles para orientar la forma de las letras, fomentando la consistencia y el refinamiento en la escritura. Una parte negativa. Eran las interminables prácticas. Ábacos. Mucho antes de la existencia de las versiones más primitivas de las calculadoras, los alumnos utilizaban este ingenioso artefacto. Con sus cuentas deslizantes y su estructura simple pero poderosa, fue el precursor de la calculadora moderna y un símbolo de habilidad matemática y destreza mental. Los estudiantes practicaban con diligencia, mejorando su capacidad para visualizar y manipular números, desarrollando destrezas mentales que hoy en día son igualmente valiosas. Lo emocionante del ábaco es que nos permite realizar operaciones matemáticas de una manera muy visual y táctil. ¿Recuerdas esas bolitas de colores deslizándose de un lado a otro? Cada bolita representa un valor numérico y moviéndolas hábilmente de un lado a otro podías sumar, restar, multiplicar o dividir, y para la época resultaba súper versátil. Tablas periódicas de cartón. Antes de la era digital, los estudiantes solían llevar sus tablas periódicas de papel o cartón en sus mochilas o carpetas. Eran como una guía mágica para entender los elementos químicos y sus propiedades. ¿Y cómo los conectábamos en el mundo real? Han tenido diferentes formas de uso a lo largo del tiempo. En las aulas los estudiantes las tenían sobre sus pupitres o mesas para estudiar los elementos y sus características. Memorizar la tabla periódica era una tarea fundamental para cualquier estudiante de antaño. Además, estas tablas eran útiles durante experimentos en laboratorio, ayudándolos a comprender las reacciones químicas y las relaciones entre los elementos. En las clases de química, los profesores desplegaban el poder de este mapa misterioso frente a sus alumnos. Cada casilla era un enigma por resolver, con su número atómico, su símbolo y su peso atómico, casi como tener una baraja de cartas que revelaban los secretos del universo. Máquinas de escribir. Antes de que existieran los procesadores de texto, las personas confiaban en la máquina de escribir para redactar documentos importantes, cartas de amor o incluso grandes obras literarias. No había control plus Z para deshacer errores. Aunque si eso pasaba teníamos un imprescindible para propósitos de corrección, pero te hablaré más adelante. Así que la precisión y la concentración eran clave. El sonido era una sinfonía peculiar. El clac-clac metálico que llenaba la habitación mientras las teclas golpeaban el papel con firmeza.
Era música para los oídos de quienes escribían, una canción que marcaba el ritmo de las historias que cobraban vida en cada página. Cada máquina de escribir tenía su propia personalidad. Algunas eran antiguas, con teclas desgastadas que requerían un toque firme, mientras que otras eran más modernas y veloces, con una agilidad que desafiaba la velocidad del pensamiento. El olor a tinta fresca impregnaba el aire, mezclado con el ligero zumbido mecánico y el tintineo del retorno del carro. La satisfacción de ver las palabras plasmadas en el papel, sin la opción de borrar fácilmente, hacía que cada frase cobrara un valor especial. Corrector líquido, el imprescindible del que te hablé anteriormente, fue un invento ingenioso y práctico para corregir errores en documentos escritos a máquina, como los producidos en máquinas de escribir. Consistía en un líquido blanco y opaco que se aplicaba sobre el error para cubrirlo y permitir escribir encima. Venían en presentaciones de pequeños frascos con un pincel aplicador en la tapa. Para utilizarlo, el alumno agitaba el frasco para mezclar bien el líquido y luego aplicaba una capa delgada y uniforme sobre la palabra o letra que necesitaba corregirse. Después de secarse, el área cubierta se volvía opaca y permitía escribir nuevamente sobre ella sin que el error original fuera visible. Era una herramienta práctica, pero también requería habilidad y paciencia para aplicarla correctamente. Si el corrector no se extendía de manera uniforme o si se aplicaba demasiado, podía generar manchas o irregularidades en el papel. Diccionario Larousse. A todos los niños se les pedía tener y llevar a la escuela un diccionario. Los estudiantes lo consultaban para entender términos desconocidos, mejorar la redacción de sus textos o simplemente para satisfacer su curiosidad lingüística. Cada vez que necesitábamos descifrar el significado de una palabra desconocida, los diccionarios eran nuestra fuente confiable. Usualmente, si algún compañero no lo tenía por descuidos u olvidos, o simplemente no podía costeárselo, eran tan simple como compartirlo y como otra opción, siempre había uno o más disponibles en el aula para usarse con esos propósitos. Ofrecía información valiosa sobre la ortografía, la gramática y la correcta utilización del lenguaje. ¿Y quién podría olvidar la sensación de satisfacción al encontrar la palabra que buscábamos, la emoción de comprender su significado y poder utilizarla en nuestras conversaciones y redacciones? Loncheras de metal. Cada mañana, antes de ir a la escuela, era todo un ritual seleccionar las delicias que llenarían esa caja metálica. Mamá se esmeraba en preparar nuestros alimentos favoritos: sándwiches de mantequilla de maní, galletas caseras, frutas frescas envueltas con cariño en papel encerado y, a veces, alguna sorpresa dulce escondida en un rincón. Recuerdo el sonido metálico al abrir esas loncheras. Era como abrir un cofre del tesoro. El olor a comida recién hecha se escapaba, invitándonos a disfrutar de esos momentos de descanso durante el día escolar. Algunos niños tenían loncheras decoradas con personajes de caricaturas populares, mientras que otros lucían diseños coloridos y brillantes. Era como llevar un pedacito de nuestra personalidad en ese pequeño contenedor metálico. Era emocionante descubrir qué delicias guardaban nuestros compañeros. Algunos intercambiaban bocadillos, mientras otros compartían secretamente un postre especial que habían traído, y aunque quizás eran algo pesadas, cumplían muy bien con la función de mantener los alimentos en estado, hasta la hora de comer. ¿Aún recuerdas cuál era la comida que te preparaba tu mamá y que amabas encontrar dentro de tu lonchera? La cursiva. Recuerdo esos días llenos de tinta y papel, donde cada letra se convertía en una obra de arte inclinada hacia la derecha. En aquel entonces, la cursiva no era solo una forma de escribir, era una obligación. Los profesores nos enseñaban con tanto entusiasmo y devoción como si estuvieran revelando un antiguo misterio. Las primeras veces que intentábamos imitar esas ondulaciones gráciles, parecía que nuestros lápices tenían vida propia y querían escapar de nuestra mano. Los desafíos que enfrentábamos con la letra Z y la Q eran como acertijos retorcidos que debíamos descifrar con destreza. A veces, los pupitres estaban llenos de líneas temblorosas, mientras intentábamos seguir las instrucciones con precisión. Pero poco a poco, con práctica y dedicación, dominábamos ese arte. Fue todo gracias a los cuadernos de caligrafía que te mencioné anteriormente. Impresionante, ¿no? Como has podido ver, estos han sido algunos de los útiles escolares y accesorios que ya no existen, o en el mejor de los casos, ya no se usan.
pero que sin lugar a dudas permanecerán en nuestros recuerdos de forma colectiva y nos acompañarán para siempre. Aunque hoy en día hayan desaparecido o han sido sustituidos por herramientas modernas, marcadores, lápices de colores, resaltadores, gomas de borrar, papeles de colores, cinta adhesiva, cuadernos universitarios y carpetas de diferentes tamaños. Y mucho más. Nada impedirá que los llevemos en el corazón como hermosos recuerdos de lo que todos consideramos, tal vez, como la mejor época de todo ser humano, la etapa escolar.